ya, empezamos. Empezamos. Entonces, la definición A, sustancia o especie, que posee pares electrónicos que pueden ser cedidos para formar un enlace con H+, u otra especie deficiente en electrones, en una reacción de equilibrio. Yo más bien me quedaría con esto. Pares electrónicos y que forma un enlace con un protón. Esta definición, ¿a cuáles de los 4 términos se ajusta? Vamos a ver cómo me contestáis. Fijar cómo somos lentos, ¿eh? 29, 28 no me han contestado aún. Bueno, 3, 2, 1, stop. A ver, si esto fuese el comodín del público, estaríamos mal. ¿Por qué? 11 dicen ácido, 3 dicen electrófilo, 4 dicen nucleófilo, 12 sin respuesta. Los sin respuesta son lo que a mí me preocupa más. Los sin respuesta es, primera opción, o que están de paso jugando a algo, cosa que me gustaría más, porque si es porque no tienen idea, me preocupo mucho más. ¿De acuerdo? Espero que sea esto. Y esto es una base. A ver, un ácido, chicos, ¿cómo puede ser un ácido? Si no veis que no hemos entendido la teoría de la primera parte. Un ácido es una especie que acepta pares, entonces no tiene pares. Entonces, A corresponde a una base, Vamos a explicarlo mejor, aunque esto tenía que ya estar ya hecho. Por ejemplo, si yo tengo NH3, ¿de acuerdo? Que va con más H+. Aquí todo el mundo, espero, sabe que esta reacción es una reacción cantitativa, una base. Entonces, el NH3, que vosotros sabéis que es una base porque la habéis visto 1000 veces, pero es importante por eso la teoría. ¿Cómo sabéis que es una base? ¿Solo porque la habéis visto 1000 veces? No, porque hemos dicho que Bronsted, la base, te dice que tiene un par de electrones y usa este par de electrones para compartirlo para darle al protón. Entonces, al final, esto tenía los 3 y el último, espera que cambio de color. Entonces, este último par forma otro enlace con el hidrógeno. ¿Veis? Entonces, este protón tiene un orbital vacío y este, ¿veis? Par electrónico que forman un enlace. ¿Lo veis que forman un enlace con el hidrógeno? Entonces, esto lo llamamos base. Entonces, A corresponde a una base, no un electrófilo. Un electrófilo busca electrones. Este no está buscando electrones, está buscando como mucho electrófilo. Estaría el protón. Porque esto no busca electrones, busca algo positivo. Los electrones, los núcleos, los electrones son negativos, ¿de acuerdo? Entonces, esto no va nunca, no puede ser nunca, ¿de acuerdo? Vamos a ver si tenemos mejor puntería en la B. En la B sería, la B ahora sería, tenemos que pensar a una sustancia, especie, que posee par de electrones. Anda, lo mismo que antes. Para formar un enlace con carbono o con un heteroátomo. Pero esta vez la diferencia es, vamos a esperar un momento, borramos y ocultamos. Respuesta, irme a contestar qué es esta, a ver ahora cómo vamos. B es sustancia, especie que posee pares electrónicos
para formar un enlace con un carbono o un heteroátomo. Yo diré carbono, más bien con un carbono. Bien, vamos. 3, 2, 1, stop. Bien, aquí más o menos ha ido mejor. Es decir, que me ha dado la respuesta correcta 21 personas. 7 dicen electrófilo. Chicos, una especie que posee pares electrones no busca más pares de electrones, ¿de acuerdo? Busca núcleo, busca donde no hay electrones. Los núcleos, vuelvo a repetirlo, son positivos. Este concepto ya podríamos tenerlo. Negativo y positivo se buscan, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene par de electrones, esto es un nucleófilo, ¿de acuerdo? No es un ácido. Un ácido no tiene pares de electrones. Revisamos, por favor, las teorías de Bronsted-Lowry. Revisamos la teoría de Bronsted-Lowry. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de que es un nucleófilo. Fijaros que un nucleófilo puede ser una especie, por ejemplo, como nucleófilo. Ahora voy a coger como nucleófilo. Esperad un momentito que cambie el color. Uno negro, vale. Un nucleófilo puede ser NH3 amoníaco. Dice Salvatore, pero se me acaba de decir que esto es una base. Sí, una misma. El hecho que sea una base no quiere decir que la misma especie no puede ser un nucleófilo. Ambos definiciones tienen un par de electrones. La diferencia, ¿cuál es? Que mientras la base forma el enlace con el protón, lo veis aquí, el nucleófilo forma un enlace aquí, por ejemplo, podría usar como ejemplo de nucleófilo este ejemplo con un cloruro de ácido y este me da CH3 CONH2. Si os fijáis, más HCl, porque sé que vosotros esto os gusta siempre ver qué le pasa al otro. Cuando nosotros, químico orgánico, nos interesa más esto. Nos fijamos más en la parte orgánica. Entonces, ¿qué ha pasado desde aquí a aquí? Se ha formado un nuevo enlace. Yo tengo que saber reconocer lo que ha pasado. Entonces, primera cosa, veo una sustitución. Se ha formado, se ha ido cloruro que va con el HCl y ha entrado NH2. Entonces, el nuevo enlace que se está formando en este momento es este. Bien, y en este enlace, ¿quién ha metido? ¿Quién es el responsable que me da el par? Me lo da este. Este va de aquí y lo veo aquí. Pero si uno dice, ¿cómo hago a saber, Salvatore? Basta ver una cosa. Este carbono, ¿cómo lo pensáis vosotros? ¿Rico de electrones o pobre? Todo el mundo me tiene que decir, Salvador, esta pregunta es tonta, no te ofende, porque esto es un delta más, porque este carbono está unido a un oxígeno que es súper electrón atractor, y aquí tenemos el delta menos, y a un cloro aquí también. Entonces, este carbono es súper pobre. Entonces, este es lo que mete los electrones. Entonces, esto será el nucleófilo y este será el electrófilo, porque esto busca los electrones. Esta flecha curva que veis aquí, que estoy metiendo, es cuando pongo una flecha curva, es un movimiento de electrones que luego será un enlace. Entonces, veis aquí. Entonces, aquí vemos el nucleófilo, vemos dos cosas. Como la base tiene un par electrónico libre, disponible, pero al contrario, pero mientras que la base lo enlaza con un protón, un nucleófilo lo enlaza con un carbono. Con un carbono. ¿De acuerdo? Esperad que voy a borrar esto, que esto era de otra clase esta mañana. La vamos a borrar. Para que lo vaya escribiendo. De acuerdo. Si hay preguntas, me lo decís. Si no, vamos a la tercera definición.
¿Qué sería? Sustancia, especie con orbitales de valencia vacíos. Yo pero utilizaría también otra cosa, vacío o pobre en electrones, aunque no sean vacíos, que tengan una parcial carga positiva, utilizable para formar un enlace con una especie rica en electrones en una reacción de equilibrio. Sustancia, especie orbitales de valencia vacío, utilizable para formar un enlace con una especie rica de electrones. Esto para vosotros, ¿a qué corresponde? Vamos a ver, borramos y ocultamos respuesta. Tres, dos, uno. Enseñamos respuesta. Ahora estoy más contento porque ya vamos mejor. Es verdad que hay dos opciones ahora. Entonces, igual por eso. Pero la mayoría lo ha acertado. 20. Los que se han equivocado pueden tener una confusión normal. Un electrófilo, ¿de acuerdo? Tiene vacío, entonces pobre de electrones. Y os digo cómo tenéis que distinguir un electrófilo de un ácido. Esto será en la definición de ácido. Si os fijáis, aquí lo veis, este protón, este mismo protón que está aquí, justo va en esta definición. ¿Ves? Este protón es una sustancia que tiene orbital de valencia vacío, utilizable para formar una especie rica en electrones en una reacción de equilibrio. De equilibrio o no, yo equilibrio o no, yo estoy de acuerdo con esto, equilibrio o no. Pero la diferencia con esto es ácido. Llamar el mismo protón, por ejemplo, si yo tengo HCl y yo lo hago reaccionar con esta especie, con esto buteno, es un dimetilbuteno, 2-buteno, esto da esta reacción. Ahora, si os fijáis bien, yo aquí tengo este protón, ¿a qué se une en esto? Se une de quién recibe. ¿Veis que aquí lo recibía el par de un nitrógeno? ¿Lo veis? Aquí lo está recibiendo el par, ¿veis? Es esto ahora. El nuevo enlace es este aquí. Entonces, está recibiendo un par de un carbono. Cuando lo recibe de un carbono, se llama el mismo protón, es un electrófilo. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros bien la diferencia. Esto es electrófilo y esto es ácido. El mismo, ¿veis? Si os fijáis, cuando interaccionan con carbono, yo lo llamo electrófilo. Cuando interaccionan con otro heteroátomo, nitrógeno, oxígeno, por ejemplo, hacemos otro ejemplo. Y decirme vosotros qué es. Por ejemplo, yo tengo esto, más agua, y me da H3 o más. ¿De acuerdo? Entonces os pregunto, ¿el H más es un electrófilo? ¿O es decirme solo si es un electrófilo o es un ácido? Tres, dos, uno, cero. Aquí también estos 6. No, chicos, a ver, ¿de quién está recibiendo aquí? Aquí lo veis que se ha formado un nuevo enlace, ¿no? Lo veis que se ha formado un nuevo enlace. Ahora el oxígeno del agua que tenía dos pares, un par se va con el protón, se forma este nuevo enlace. ¿De acuerdo? El protón, ¿de quién lo recibe? De un heteroátomo. Somos capaces de distinguir un heteroátomo de un carbono.
Pues si somos capaces de distinguir, bingo, porque si lo recibe de un heteroátomo, el protón es ácido. Si lo recibe, como este caso, de un carbono, se llama electrófilo, ¿de acuerdo? En este caso, el agua, ¿qué es? Vamos a ver, hacer una, porque os veo un poco perdido. Esperad un momentito que borro y oculto la respuesta. El agua, ¿qué es? ¿Nucleófilo o base? Bien, había alguno que había empezado a decir electrófilo y luego se arrepintió. Bien, es una base. No puede ser un nucleófilo, porque llamo nucleófilo cuando el par de electrones lo doy al carbono. ¿De acuerdo? Cuando lo doy al carbono. Por favor, ir revisando estos conceptos. Os veo un poco rígido, ¿eh? No lo estáis tocando. Si yo, cuando os veo así, es que no estáis tocando la teoría. Revisar eso. Tenéis otro, estáis teniendo otro examen, porque decirme si sí o si no con el sondeo, para ver por qué es así. ¿Estáis trabajando en otro parcial, en otra cosa? Eso es. Estamos trabajando en otra cosa. Bueno, vale. Es que os veo. Cuando contestáis mal, es que no estamos tocando el tema. Bueno, no os digo que no, pero encontrar un pelín de tiempo, ¿vale? Cuando podáis. Bien, seguimos. Bueno, hemos hecho el primero. Entonces, ahora voy, por favor, por la próxima vez, quiero que hagáis el número 2, hagáis el número 2 y el número 3. 2 y 3 lo tenemos que hacer por la próxima vez. Y voy a preguntarlo de alguno. Voy a decirle, oye, ¿esto qué es? Lo haremos entre mañana, el 2 y el 3. Quiero, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer otro. Voy a hacer el número 6, que eran algunos conceptos que eran importantes. Algunos conceptos que eran importantes, que era el efecto inductivo y el efecto conjugativo. Entonces, voy a copiar el enunciado del número 6 y me voy aquí y le digo insertar un momentito. Vale. Entonces, aquí, yo esto estoy seguro que no lo acordáis, porque esto es una de las cosas que pasáis olímpicamente. A ver, se necesita saber los efectos que ejercen algunos grupos funcionales. ¿Qué efecto electrónico ejerce? Por ejemplo, vosotros sabríais decir por qué, por ejemplo, CH3, el etano, aunque tenga 6 hidrógenos, no es para nada ácido. No es para nada ácido. Podemos explicarnos esto. ¿Por qué, por ejemplo, al contrario, si yo tengo estos protones, sí que no digo que sean fuertemente ácidos, siguen siendo poco ácidos, pero estarán mucho más ácidos de lo del etano. El etano ni llorando. Por ejemplo, si alguno de vosotros hace OH y me hace esta reacción, yo le pongo -1, porque es una estupidez soberana. Pero si uno de aquí me hace así y me pone un equilibrio y me dice parcialmente le arranco uno de estos protones y se forma una carga negativa, es decir, un par libre, porque aquí era así, ¿no? Tenía un protón, el agua arranca un protón y le deja el par libre, que se queda aquí, ¿de acuerdo? Mientras esto no es, puede ocurrir, aunque
la mayor parte está aquí, es una reacción de equilibrio desplazada hacia lo reactivo, pero un poco ocurre. Aquí no ocurre para nada. Los alcanos no son en absoluto ácidos, en absoluto, en absoluto. ¿Por qué? Entonces tenemos que decir, será, sin embargo, aquí tengo un CH2 menos y aquí tengo un CH2 menos. ¿De qué depende? De los vecinos. Entonces, el vecino tendrá algún efecto sobre esto. Aquí tiene un metilo y aquí tiene aquí. Entonces, habíamos dicho, en química hay dos efectos. Primer efecto se llama efecto, lo vuelvo a repetir, inductivo. Este efecto es a lo largo del enlace sigma. ¿Cuál es el enlace sigma? El enlace sencillo es el enlace cuyos electrones se encuentran entre el eje internuclear de los dos átomos. ¿De acuerdo? Mientras que los pi van por arriba y por debajo del eje internuclear. Entonces el sigma, este es un sigma y este es un sigma. ¿De acuerdo? Recordar que no son palillos, son electrones. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay grupos que cuando yo tengo, por ejemplo, yo me quiero fijar en esto, hidrógeno, 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 ¿veis? Me quiero fijar en este anión, por ejemplo, pero puede ser en un cation o puede ser en un radical. Quiero ver el efecto que me hace el vecino. Entonces, normalmente el protón es ¿cómo decir? El metro de medida. El protón ni da ni quita. Entonces, es casi hemos visto ya 1000 veces, es un enlace apolar. El hidrógeno y el carbono tienen más o menos la misma polaridad, un poco más el carbono, pero más o menos el hidrógeno ni da ni quita. Sin embargo, por ejemplo, si yo este carbono, en lugar de un hidrógeno, le pongo un metilo, yo veo que la carga negativa la destabiliza, la carga esta es destabilizada, la positiva es estabilizada. Es decir, si tengo la carga positiva, el CH3 me empuja, me da un poco de densidad electrónica. Entonces, el CH3, entonces todos los alquilos tienen un efecto inductivo que se llama más I. Quiere decir, empujan, ¿veis que pongo una flecha que va desde el alquilo hasta el centro que estoy considerando? Cuando lo pongo así, se llama efecto más I. Si al contrario yo tuviese un CF3, hidrógeno, hidrógeno, por ejemplo, ¿qué pasa? Y aquí tengo, por ejemplo, uno negativo o uno positivo. Esto es OO. OO. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa el CF3? El CF3 es un grupo que quiere electrones porque el carbono está unido a fluoro. Entonces, polariza el enlace sigma. Esto es un efecto inductivo menos I. Entonces, vamos a ver en este caso concreto. En este caso concreto, aquí tengo una carga negativa y al lado tengo, en lugar de un hidrógeno, un metilo que me empuja. Esto hace que el anión sea fuertemente destabilizado. ¿Me explico? Y en este caso, yo tengo un carbono, tengo dos efectos. Este carbono está unido a un oxígeno. Entonces, este carbono, si os pensáis, tiene un delta más. Es que tengo una parcial carga positiva. ¿Qué quiere decir? Que este enlace, ¿cómo decir? Atrae electrones. Es un efecto inductivo menos I. Entonces, los efectos inductivos menos I que atraen electrones a lo largo del sigma estabilizan los aniones, mientras que destabilizan los cationes. Y esta es una de las razones por qué este hidrógeno es más ácido, porque la subbase conjugada es más estable que la base conjugada de esta especie. ¿De acuerdo? Por efecto inductivo. ¿De acuerdo? Luego, hay otro efecto. Entonces, en este caso aquí,
Por ejemplo, vamos a ver los efectos inductivos. Si yo quiero ver qué efecto inductivo tendrá el bromo, sobra el etilo, el bromoetilo. ¿Qué efecto inductivo tiene? Vamos a ver, quiero saber si es, esperad un momentito, más I, pues menos I. Por ejemplo, contestarme nel primero. En el bromuro, tengo más I o menos I. Tres, dos, uno. Bueno, 14 personas me han contestado bien. Los 9, vuelvo a decir, tenemos que tener en consideración. Aquí estamos, para decir más o menos I, estamos comparando un grupo contra el hidrógeno. El hidrógeno ni tira ni dona, ni atrae ni dona. El bromo, digo yo, es más electronatractor, ¿no? Tiene más electronegatividad. Entonces, es un menos I. Contestarme, entrar, no, pensaba que había, bueno, que había un... Estoy explicando. Entonces, el bromo es un menos I. Vamos a hacer otro, aquí mismo. Ocultamos esta respuesta. Ahora, vamos a ver el D. Yo tengo un trifluoro metilbenceno. Tengo un benceno que es unido al CF3. ¿Qué tipo de efecto tiene el CF3, el trifluorometil? ¿Menos I o más I? 3, 2, 1, fuera. Chicos, los 7 que siguen diciendo más I, ¿me pueden explicar por qué digan más I? Porque el flúor, el más electronegativo, es verdad que está unido al carbono, pero aquel carbono es súper pobre, no es un carbono normal. Si un carbono está unido al flúor, aquel flúor es tan pobre que a su vez le roba densidad con efecto inductivo, se le roba al nivel del enlace sigma. Entonces, no es más I, es menos I. Ahora me vais a decir qué efecto inductivo tiene el E. Más o menos I. Bueno, aquí vamos mal. Efecto inductivo, dije. Dije efecto inductivo. Volvemos a poner. Efecto inductivo. Es decir, tengo que comparar hidrógeno con NH2. Entonces digo yo que el NH2 atrae más que el hidrógeno, ¿verdad? Entonces un efecto inductivo menos I. Vamos a ver el F. El F, ciano metilo. ¿Qué efecto inductivo tengo? Menos I, efectivamente. Los únicos que me dan más I son los alquilos. Son los alquilos que me dan el más I. O bien algunos aniones. Algunos aniones me dan un efecto menos I, más I, por ejemplo. Hay un segundo efecto. Entonces, vuelvo a repetirlo. El efecto inductivo, por favor, quedaros con esto. Es un efecto electrónico que ocurre a lo largo del enlace sigma. Cuando digo enlace sigma, quiero saber con el sí o si no. Si yo digo enlace sigma, es que tiene lugar en la polarización del enlace sigma. ¿Me entendéis o no? Vale, hay 6 que me dicen que no. Es lo suficiente para decir y 29 que no me contestan. A ver. Vamos a ver qué es un enlace sigma. A ver, ponemos una cosa. Hagamos un ejemplo. Yo tengo dos átomos cualquiera, A y B. ¿De acuerdo? Imaginar que A y B han hecho de un núcleo de protones
y neutrones, y luego los electrones que ocupan orbitales. Aquí tengo un núcleo, protones núcleo y protones y neutrones, y el núcleo estamos de acuerdo que es positivo, ¿no? Esto del núcleo es positivo. Bien. El enlace sigma, cuando yo escribo así, quiere decir que aquí tienen esto que es un palillo, no es un palillo, los átomos no están unidos entre ellos con palillo, lo representamos con palillo, pero lo que pasa es que aquí vosotros tenéis un orbitales, es un área donde los electrones pasan todo el tiempo. Esta área se desarrolla alrededor del eje, ¿lo veis? Este es el eje internuclear, ¿lo veis? Y este enlace que está alrededor, que está como un chorizo, una morcilla, si queréis, para recordarlo. Imaginar que es un área, entonces, cada vez que un electrón está en esta área, hay una atracción que hace que estos dos núcleos, la atracción hacia el electrón, hace que, de consecuencia, los dos núcleos tendan a estar unidos, ¿de acuerdo? Y esto es el enlace sigma. El enlace sigma es un enlace internuclear, ¿de acuerdo? El enlace pi, cuando yo tengo un enlace que A, B, así, yo tendré siempre los dos núcleos. Luego tendré un par de orbitales que están en el sigma. Y un segundo par de orbitales, que lo voy a colorear en rojo, donde la densidad electrónica está por encima y por debajo del eje internuclear. Esto es el enlace pi. Esto es lo que nos gusta estudiar. Este es el enlace, veis que esto es el eje, ¿de acuerdo? El enlace pi se desarrolla arriba y debajo. Esto lo llamo enlace pi, es un único orbital. Todos los electrones que están ahí producen un vector resultante que atrae, que tiene unidos los dos átomos A y B. ¿Está más claro ahora si digo? Entonces, el efecto inductivo es un efecto que se ejerce alrededor de este enlace. Ya veremos el conjugativo, al contrario, se va a ejercer en estos enlaces pi. A ver si ahora van mejor. Vamos a rehacer este. Carlos, cuéntame. Siempre que haya un enlace sigma va a haber un efecto inductivo, ya sea I menos o más, menos I o más I. Claro, a ver, siempre que tú tengas un átomo distinto del hidrógeno. Tú tienes, siempre tiene un efecto más o menos I cuando tiene un enlace sigma. Cuando es hidrógeno tú tienes cero. ¿De acuerdo? Lo usamos como metro. Decimos, el hidrógeno ni da ni quita. Lo demás, por ejemplo, los heteroátomos quitan. Los que son alquilo dan. ¿Me explico? Si hay otra pregunta, entrar. Ahora me podéis decir si ahora se entiende mejor la diferencia entre sigma y pi. Luis, cuéntame. Hola, sí, ahí está. Mi pregunta era, básicamente, ¿el I menos es porque el heteroátomo le alivia la carga electrónica al carbono? ¿Es simplemente para saber si Lo atrae, ejerce un efecto atrayente. Es decir, por ejemplo, hago un ejemplo. Yo tengo un carbono, esto es la cosa que os cuesta más. Yo tengo un carbono. Imaginamos que yo tengo este carbono. Tengo CH2 y al lado tengo CF3 y aquí menos. Este carbono tiene un orbital que está lleno y que lo aguanta solo él. Luego tiene otros dos hidrógenos y luego tiene CF3. Este carbono se ve que es muy rico de electrones y no aguanta bien la carga, no la aguanta, porque no es un átomo electrón atractor. Tiende a compartir cuando tiene pares. Pero cuando se forman estos, se pueden formar con más o menos facilidad según quien tiene vecino. Por ejemplo, si yo tengo un CF3, el orbital
sigma aquí no es homogéneo, tiene más esta forma. Los electrones pasan más tiempo de este lado y aquí procuran una parcial carga positiva que ayuda a aguantar esta carga negativa. Por lo tanto, el CF3 tiene un efecto electrón atractor, me estoy explicando, y estabiliza. Vosotros lo que tenéis que prever cuando tenéis una especie, tenéis un radical, tenéis un cation, tenéis un anión, decir, ¿puedo yo prever si son más o menos estables? ¿Puedo yo prever cómo es su situación electrónica? Porque luego la química está hecha por los electrones. Los físicos trabajan con el núcleo. Los químicos trabajamos con los electrones. Entonces, es importante saber por dónde andan los electrones, ¿de acuerdo? Yo no sé si he contestado, Luis. Sí, los dejo clarísimo, gracias. Muy bien, fenomenal. El segundo efecto que es muy importante es el efecto conjugativo. Es decir, el efecto conjugativo, voy aquí a borrar, dejarme borrar aquí. Esperad un momentito porque no quiero justamente borrar todo. Quiero dejar solo esto. El efecto conjugativo, se llama así, efecto conjugativo. Al contrario, es un efecto que se ejerce cuando tenemos doble enlace pi. Tengo que tener, para hablar de este efecto, enlace pi y siempre, si no tengo pi, no tengo. Pero también me lo da tener al lado 1n, pero siempre el pi. Así que decimos, siempre el pi me hace falta. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en este efecto, ¿dónde puedo tener el efecto conjugativo? Lo puedo tener, ¿yo dónde veo el enlace pi? Lo veo aquí y lo veo aquí. ¿Lo veis? Lo veo aquí y lo veo aquí. Vamos a ver qué tipo de efecto tiene. Primera molécula es un alqueno, es un éter alqueno, veo un éter. Entonces yo aquí tengo OCH3. Este OCH3 está unido a un carbono que es unido a su vez con otro carbono. Aquí tengo H, aquí H y aquí tengo CH3. Ahora, el problema te dice, ¿qué efecto ejerce este grupo? ¿Lo veis que estamos hablando? Yo quiero saber el efecto que tiene este grupo. Pues este grupo, efecto ejerce. Primer efecto que ejerce, inductivo. Y claro, el efecto inductivo aquí es un efecto menos I. ¿De acuerdo? Pero tiene otro efecto. Tener en cuenta que este efecto, para que se pueda ejercer, tenemos que tener un enlace pi. Y lo pueden ejercer también los grupos que tienen orbitales n. N quiere decir orbitales no enlazantes. Es decir, esto O metilo, este éter metílico, ¿veis que tiene esto? Puede hacer una cosa, puede delocalizar su par que no estaba compartido con este carbono y formar un doble enlace. Y a su vez, este carbono, para poderlo aceptar, tiene que liberarse de otro enlace, porque ya tenía 4. Tenía uno con el hidrógeno, uno con este oxígeno y 2 con este carbono. Entonces, no puede aceptar uno si no se va a otro. Entonces, puede, por ejemplo, decirle al carbono, cógete esto. Y yo puedo escribir una segunda estructura. Esperad que la hacemos más bonita. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Yo veo dos efectos. A lo largo del enlace sigma, yo veo que menos I.
noto que si me fijo en el enlace sigma, yo veo que el O metilo es un menos I. Pero lo que pasa que el orbital, este orbital, lo veis que dona, que da el oxígeno, forma un doble enlace, se lo da densidad electrónica a esa parte de la molécula, ¿lo veis? Y se forma un anión aquí. Entonces, por efecto conjugativo que se llama K, esto será más o menos K, es un efecto dador. Es decir, cada vez que yo tengo un heteroátomo con orbital N, estos pueden dar electrones a lo largo del sistema pi. ¿De acuerdo? ¿Me explico? Entonces, ¿qué vemos? Que normalmente, si nosotros comparamos, por ejemplo, un alqueno así con este alqueno es más rico de electrones. ¿Por qué? Porque tengo este sistema que le está dando electrones. Tener en cuenta que cuando tenéis los efectos contrarios, menos I, ese atractor, o más K, dador, lo que prevalece, pero de mucho, es el efecto conjugativo. El efecto conjugativo prevalece muchísimo. Y vuelvo, por ejemplo, a hablar de esta estructura, porque si os recordáis, yo había dicho, bueno, el etano no es para nada ácido, pero la acetona un pelín de acidez lo tiene. ¿Por qué? Uno, porque el efecto inductivo de este grupo me ayuda, pero tengo otro efecto. Fijaros, aquí tengo un orbital N que está sobre el carbono y esto lo puedo delocalizar. Se va aquí. Cuando estoy haciendo curva, es decir, que estoy moviendo los electrones. Pero el enlace sigma, y ahora se forma un doble enlace. Este carbono, ¿qué le pasa? Libera, va al oxígeno, y el oxígeno, y antes tenía 2, ahora tiene 3, y tiene que tener la carga negativa. Es decir, la acetona es más ácida porque el anión correspondiente está estabilizado porque no se queda parado sobre el carbono, no se queda parado solo aquí, sino que puede estar delocalizado y va a parar al oxígeno. Entonces, ¿veis esto que pongo aquí? Esto se llaman híbridos de resonancia. El efecto conjugativo está relacionado también con el híbrido de resonancia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estas dos especies no son en equilibrio, sino intentamos con dibujos de este tipo, que se llaman híbridos, dar plenitud, ¿cómo decir? Intentar describir el comportamiento electrónico. Entonces, el comportamiento electrónico que te dice que la carga negativa está sobre este carbono, pero también sobre este oxígeno que lo aguanta muy bien. Esta molécula, la estructura 1 y la 2, corresponden a la misma molécula, no son dos moléculas distintas, son la misma molécula. De hecho, veráis, CH2, CH2, C con un oxígeno, C con un oxígeno. Cambia solo la distribución electrónica, pero la conectividad sigue siendo la misma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un efecto, si os fijáis, ¿qué efecto conjugativo tiene este grupo de doble enlace O CH3? Tiene un efecto conjugativo, tiene menos I de efecto inductivo y menos K, porque absorbe electrones, ¿veis? Los electrones pi se van de aquí hacia el grupo, ¿lo veis que van en esta dirección? Y el oxígeno se los lleva, ¿de acuerdo? Entonces estos son menos K. Aquí tenéis también otro menos K, hacerlo por vuestra cuenta en casa, pero recordad, el efecto conjugativo necesito, para hablar de conjugativo, al menos un doble enlace, al menos un doble enlace. Bien, E21, Carlos, cuéntame. Que no me queda claro cómo identifico un menos K o un más K. Tú identificas más o menos K. Espera un momentito. Y lo ponemos rápido.
No sé cómo voy a ir. Espera un momento, hago una cosa. Pongo uno nuevo y ya está. No sé si estáis viendo, no estáis viendo. Lo hago pronto. Un momentito que te lo cambio pantalla, que si no, no lo vas a ver. Vale. Nosotros imaginamos que nosotros nos estamos fijando sobre este carbono. Y este carbono tiene, por ejemplo, O por ejemplo, tengo N, H, H. Y en esto tengo carbono y tengo, por ejemplo, C, N. ¿De acuerdo? Si tú miras bien, si yo aquí tengo, por ejemplo, una carga positiva, ¿de acuerdo? Tengo una carga positiva. En este caso, este va desde el grupo hacia el átomo y se forma. O sea, la carga positiva se la coge el nitrógeno. Los electrones, ¿lo ves que los electrones van desde el grupo hacia el átomo que estamos teniendo en consideración? Entonces, si van desde el grupo al átomo, el átomo está dando electrones. Entonces, mientras era menos I, esto es más K. ¿Lo ves que ahora van en esta dirección? Van en dirección opuesta. Y se coge la carga positiva, porque si te da la negativa. Y en este caso, si yo tuviese una carga positiva, bueno, de nuevo podría ser así, pero me quedaría sobre el nitrógeno. Entonces, en este caso yo podría tener de nuevo al nitrógeno y tengo un efecto más K. Pero si tengo, por ejemplo, un anión y tengo esto puede ir así. Entonces aquí tengo menos K. Entonces, normalmente depende de cómo actúa el sistema, de cómo actúa el grupo. Hay grupos como este, que son siempre más K, porque este no puede ir de aquí por aquí. Tú no le puedes dar no puede recibir otro par con el pi. Pero este que ya tiene pi al lado, sí que puede recibir, así como puede dar. ¿Estoy explicando, Carlos? Sí, sí, gracias. Vale, bueno, esto lo vamos a intentar echarle un vistazo o hacer por vuestra cuenta, hacer también esta tarea. Por vuestra cuenta ir a mirar efecto inductivo y efecto conjugativo, ¿de acuerdo? Vale, yo creo que con esto podemos